Gracias, señor presidente. Yo quisiera su venia, antes de ejercer mi derecho de palabra, para escuchar a una mujer víctima de la violencia, la señora Mari Yamilet Array, uno de los tantísimos casos que escuchamos a diario en la Comisión de Política Interior, y si usted lo autoriza, señor presidente, que pudiera ser acompañada hasta este estrado por la diputada Yajaira Forero. Seguro, adelante. Por favor, diputada Forero, si puede acompañar a la señora Arraiz para que esté junto con la diputada Solórzano, por favor. Gracias, presidente. Y le damos la bienvenida a la señora Arraiz y queremos escuchar con mucha atención su testimonio. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Mari Yamilet Array Mota. Primero que nada, porque sé que luego se me va a olvidar, quiero darle las gracias a la diputada Dersa Solórzano y a Yajaira Forero por darme la oportunidad de estar aquí planteando mi caso. Yo vengo aquí a hablar de dos seres importantes, dos seres maravillosos que lamentablemente hoy no están conmigo. Uno es mi esposo, Jesús Alberto Sojo, de 46 años de edad, mecánico diésel, padre de 7 hijos, vecino muy querido, gran hombre, gran esposo. Y el segundo es mi hijo, Riswell Alberto Sojo, de 19 años de edad, estudiante de ingeniería mecánica del primer semestre aprobado, el cual congeló, ya que a través de Venevisión obtuvo una beca como asistente programador de televisor, el cual culminó en diciembre exitosamente y estaba esperando que el canal lo llamara para una propuesta de empleo. Mientras tanto se desempeñaba como comerciante vendiendo queso y otras cosas, ya que tenía una muchachita de su edad de 19 años también embarazada, a punto de tener un bebé. El día 23 de enero del corriente año, debido a que el 23 de enero había una marcha, mi esposo no salió y mi hijo tampoco. Mi esposo estaba trabajando en la alcaldía de Plaza. Había alcanzado un contrato para la reparación de todas las máquinas que se encontraban en dicha alcaldía. Pero ese día, debido a la marcha, no acudió a la alcaldía, sino que se quedó en la vivienda junto a mi hijo. Yo sí salí a trabajar ese día. Al mediodía llego yo a mi vivienda y mi hijo empieza a montar el almuerzo. Y mi esposo y yo estamos hablando fuera en el porche de mi casa, debido a que ese día había habido un secuestro de un comerciante cercano al frente de nuestra vivienda y habíamos visto el movimiento del 6 CPC alrededor de la misma. En eso mi esposo, sale mi hijo y al ratico entra mi esposo a ver lo que mi hijo había montado para comer. En eso que mi esposo entra, llega una camioneta del 6 CPC con muchos oficiales atrás y se mete por un lado de mi vivienda hacia la parte posterior, donde desde hace algún tiempo nosotros teníamos el alquiler de puestos de estacionamiento. De hecho, teníamos 7 puestos de estacionamiento allí. Al los oficiales entrar a la vivienda, mi hijo, inocente de todo, me dice: no, mamá, ¿y esa gente que hace aquí? Vamos a sacarlo. Fue lo que me planteó en ese momento. Yo entro hacia mi vivienda con mi hijo y cuando vamos ya llegando al final, nos encontramos con mi esposo que viene saliendo y no se había percatado de la camioneta que había entrado. Y en eso que nos encontramos no dio chance de que le hiciera ningún comentario ni nada, porque entró por la puerta delantera un grupo de 8 o 10 oficiales más o menos, gritando y con pistolas en mano, ordenando que todos nos tiráramos al piso. Mi esposo y mi hijo se asustan y se lanzan al piso. A mí me dejan arrodillada al lado de ellos. En lo que ellos se tiran, ya nos abordan los oficiales y empiezan a revisarlos. Los revisan minuciosamente todo. En los bolsillos de ellos lo que encuentran es los teléfonos, los cuales le retiran. Mi esposo tenía un coal en la cintura, el cual también se lo desprendieron. Y luego por la parte de atrás, la puerta estaba cerrada y se empezaron a escuchar muchos golpes. Eran otros efectivos que estaban por la parte de atrás queriendo entrar a la vivienda, pero
estaba la puerta cerrada, y en eso otros oficiales pasan por encima de mi esposo y de mi hijo y le abren la puerta. En ese instante entran como 8 oficiales más. De hecho, prácticamente no cabían en el espacio donde estábamos. Una femenina, que era la única femenina que estaba en ese momento, pregunta por una camioneta que estaba estacionada atrás. Mi esposo intenta darle la información, mas no lo dejan hablar. Y ella se refiere a mí. Y yo le digo que esa camioneta estaba allí desde el viernes. Eso fue un lunes. Yo le digo que estaba desde el viernes y el puesto lo había alquilado mi esposo. Aun cuando yo le digo eso, ellas no le permiten hablar a mi esposo. Y me dicen que si yo no sé, yo digo que pudo haber sido a alguien que era el que normalmente le alquilábamos ese espacio. Mi esposo intenta nuevamente hablar y no le permiten que hable y que dé explicaciones de la camioneta. Yo les digo que si quieren, vamos a la persona que yo presumo pudo haber sido, porque la persona que se le alquilaba ese puesto, que fuéramos a su casa a buscarlo. En ese momento ellos me dicen que salga de la vivienda. Me saca la femenina y 3 oficiales más. Para ese momento en que yo salgo de mi casa, dejo a mi esposo y a mi hijo tirados en el piso, boca abajo, con las manos atrás y vivos, rodeados de casi 20 oficiales del 6 CPC de Guarena de vehículos, exactamente de Curupao. Los dejo vivos y ya los habían revisado delante de mí, por Dios, lo habían revisado minuciosamente. Lo único que encontraron fueron sus teléfonos, los cuales fueron retirados por ellos. En eso que nos dirigimos a la casa del vecino y no lo encontramos, fuimos a la casa de la suegra del vecino. Tampoco lo encontramos allí. Esto ocurrió en un lapso de aproximadamente media hora. Cuando veníamos de donde de la suegra de mi vecino, los oficiales empiezan a hablar de unas pistolas chimba. Un oficial le dice al otro, oye, le dio en ese momento el nombre de un oficial que no recuerdo, y dice, fulano de tal se llevó la pistola chimba. La femenina, que estaba allí en el vehículo todavía, le dice, oye, tú eres loco, vamos a llamarlo, que tiene que devolverse, ¿qué tal? En eso lo llama y le dice, mira, fulanito, ve en el asiento de atrás, hay un bolsito negro. Dentro de ese bolso hay una pistola chimba. Está la pistola chimba. Revisa. Él, al menos que al parecer le dijo que sí, le dijo, pues vas a tener que devolverte. En todo esto vamos avanzando nuevamente hacia la vivienda. Ya a poquitos minutos se empiezan a escuchar muchos disparos. Muchos, pero muchos. Parecía una guerra de tantos disparos. Eran incesantes, uno tras de otro. Ya llegando a la casa, de la recta se ve el fondo de mi vivienda. De allí se veían los oficiales disparando al aire. Disparando al aire, claramente hubo un gran grupo de vecinos que los vio cómo disparaban el aire. Yo les pregunto a ellos qué ocurre. Y ellos dicen que seguramente estaban repeliendo fuego de la zona cercana. Pero es imposible, pues la casa está rodeada de viviendas y la parte donde hay un cerrito, como quien dice, está muy lejos. Y en mi comunidad nunca se habían visto ningún tipo de eventos por el estilo. Jamás había llegado la policía a nada de eso. Es una zona de verdad bastante tranquila, por lo menos lo que es mi sector. En eso se baja la femenina y los otros 2 oficiales, solo se queda uno en el vehículo y no me permite bajar. Yo le digo que por favor, que necesito saber de mi familia, me dicen que no puedo bajarme del vehículo. Luego regresa la femenina y le dice al del carro que tiene que sacar el carro. Le dice, saca el carro y llévatela de aquí. Llévatela al despacho. La femenina se queda y se montan 3 oficiales, 2 que estuvieron desde un principio y uno nuevo. Yo le digo que por favor, que me den información de mis familiares. Él me dice que me quede tranquila, que ellos están bien, que fue de arriba, que estaban disparando, me ponen a la misma versión, y le digo que me parece imposible, que no puede ser. Él me dice, quédate quieta, que ellos van a ser detenidos. A donde te vamos a llevar, luego van a ser llevados ellos.
yo me quedo tranquila, entre comillas, o sea, con la esperanza en Dios de que sea verdad lo que ellos me están diciendo. En ese momento me llevan a Curupao. En el camino, cuando vamos llegando a la bomba de La Rosa, nos detenemos allí en la bomba y llega un carrito azul. Allí el chofer de ese carrito le entrega un bolso negro pequeño al oficial que se había montado nuevo en el auto que viene de copiloto. Nunca sacaron lo que venía en el bolsito, él sencillamente agarró el bolsito y se lo llevaron. El carrito se fue y a mí me llevaron a Curupao. Allí, a pesar de que ellos decían que yo no estaba detenida, pues entonces estuve secuestrada, porque en ningún momento me permitieron hacer una llamada, ni pedir ningún tipo de información, no podía salir, estaba en un área, me tenían como aislada allí, donde no me permitían hacer nada. Todo el tiempo estuve, por favor, suplicando que me dieran información, que me permitieran información, que si no estaba detenida, porque ni tan siquiera me permitían hacer una llamada. Me decían que me quedara aquí esperando al comisario que estaba por llegar. A eso de las 5 de la tarde, hay una ventana un poquito alta y se me ocurre ver a través de ella. Y vi a mi mamá y a mi cuñada a través de la ventana llorando de forma fuerte. Y yo digo, es imposible que estén llorando por mí, porque yo no he hecho nada. Mi esposo y mi hijo no habían hecho nada. Y si nos detenían, pues estaba segura de que íbamos a salir en libertad, porque no teníamos nada que temer. Y entonces era imposible que estuvieran llorando por nosotros, por la situación. Y fue donde caigo en mi real pesadilla, que me doy cuenta que a mi hijo y a mi esposo le habían pasado algo, o a alguno de los dos, porque nunca me imaginé que me hubiesen matado a mis dos familiares. En este momento sí entro en desesperación e intento salir de la comisaría. En ese momento sí me meten a empujones, me empiezan a decir muchas palabras feas, groserías, y me esposan. Me esposan y me llevan al área donde están los hombres detenidos. Y le digo que por favor, que me digan qué pasa. A la hora más o menos llegó el comisario y les pregunta que por qué me tienen esposada si yo no he estado detenida. Y les ordena que me quiten las esposas, que él va a ayudarme, que él iba a ayudarme. Y me pasa a su oficina y me dice que primero que nada me tenía que calmar si quería que él me ayudara, porque yo con lloradera yo no iba a atenderme en ese estado. Cuando, como puedo, logro calmarme y me quedo tranquila, él me dice que primero que nada, que ya lo que ha pasado, ya pasó. Él me dice, ya lo que pasó, pasó. Tú no puedes hacer ya nada. Lo hecho, hecho está. Yo te pido que tomes en consideración que tienes 5 hijos. Recuerda bien eso. Te quedan 5 por los que tienes que ver. Así que salga de aquí, siga su vida y olvídese de todo lo que pasó hoy. Como que si fue al perrito de la esquina que le pasó algo y uno, ay, pobre perrito, y se puede olvidar. Eso fue lo que él me dijo, que tenía que seguir y olvidar todo porque yo tenía 5 hijos por quien ver. Lo tomé como una amenaza y verdad me dio mucho miedo. Y al momento le dije que se quedara tranquilo, que así iba a ser, que yo solo quería salir y buscar a mi esposo y a mi hijo. Sí me tomó ese momento, él me hizo una acotación que me pareció fuera de lugar. Me dijo que las cosas que estaban en mi vivienda no valían nada para prácticamente lo que él tenía, porque él tenía en su posesión un Rolex, fue lo que me dijo. Y me dijo, este Rolex vale tu casa y la camioneta juntos. Esos vecinos tuyos, según y que nosotros te estábamos robando, a mí no me hace falta robarte a ti, porque este reloj vale mucho más de lo que tú tienes. De verdad le hice caso omiso porque en ese momento no estaba pendiente de sus palabras, sino de que quería ir a buscar a mi hijo y a mi esposo donde estuviesen. Ellos me sacan en una camioneta Forerunner blanca de uno de los comisarios, de ahí de Curupao aquí a la zona de Guarena, a Trapichito, al eje de homicidio, porque ellos me dicen que para entregarme el cuerpo de mi hijo y de mi esposo, yo tenía que llenar una entrevista,
que era un requisito a juro, indispensable. Ellos querían que yo le firmara algo donde decía que había habido un enfrentamiento en mi vivienda. Yo le digo que eso era imposible, porque primero que nada mi esposo y mi hijo nunca en su vida habían tenido un arma. Mi hijo y mi esposo nunca habían sido detenidos ni siquiera en una enredada. Nunca habían participado en un problema de vecinos, nunca habían peleado, nunca nada. Y era imposible que estuvieran en sus manos armas con que enfrentarse a la policía. Y en ese momento sí me di cuenta de algo que sí lo noté, porque en lo que leí decía que tenían un impacto de bala, algo así. Y me pareció, porque les digo que mi esposo y mi hijo solo tuvieron un impacto de bala en el corazón cada uno. No tuvieron ninguna otra herida de bala. No hubo un solo oficial herido en un enfrentamiento. Yo digo, Dios mío, qué cosa tan extraña, que donde habían como 30 oficiales y 2 personas enfrentándose a ellos, estas personas hayan tenido el mismo tiro en el mismo lugar y no haya habido uno solo de ellos herido. Es bien extraño. Yo le dije que yo no le iba a firmar nada que dijera esas palabras, porque mi hijo y mi esposo eran gente sana y honesta. Ellos hicieron otra declaración más o menos ajustándose a lo que yo le estaba diciendo. Luego me la dan a leerla, era una sola hoja, muy banal, muy vaga, y yo pensé que eso sí era, y bueno, yo quería era salir rápido de allí y buscar a mis familiares. Y le firmé, empecé a firmar la entrevista, que supuestamente era un requisito indispensable para buscar a mis familiares. Y luego veo que empieza, debajo de las 3 que yo había leído las copias, había muchas más hojas que me estaban haciendo firmar, aprovechándose de mi desesperación, de mi angustia y el dolor del momento. En lo que yo me di cuenta que estaba firmando hojas que no eran las que yo había leído, se las arranqué de las manos, se las arrugué y le dije que me estaban mintiendo, que me estaban engañando y estaban haciéndome firmar algo que no era. Al yo deteriorarles las hojas, ellos se molestaron, empezaron a insultarme, a decirme cosas, insultos. Nuevamente me dicen que bueno, que ahora gracias a mi actitud, los cuerpos de mi esposo y de mi hijo se iban a podrir, que a ellos no le importaban, porque eso no eran familia de ellos, que viera ver cómo hacía. Después llega otro, pensando que yo soy muy, muy tonta, me dice, bueno, espérate por allá afuera a ver qué puedo hacer por ti, para que él nuevamente firme, chama, para que te puedas llevar a tu familia, mira que te van a dejar los cuerpos allí. Ya estando mis familiares allí, yo logro llamar cuando salgo, y un abogado me asesora y me dice que no firme nada, que ellos sí me tienen que dar el papel para retirar los cuerpos de mi esposo y de mi hijo en la morgue, porque es su deber dármelo. Cuando yo le digo que ya hablé con un abogado, me dicen que bueno, que me vaya y regrese el otro día, porque ya ese día no me van a ayudar ya nada. Yo regreso a mi casa a las 8 de la noche aproximadamente, fue que logré salir y regresar a mi vivienda para ver cómo estaban mis hijos, porque mis otros 5 hijos menores estaban en la vivienda cuando ocurrió todo esto, fueron sacados a empujones prácticamente, tomando en cuenta que el mayor de mis hijos tenía 14 años. En ningún momento tuvieron un poquito de humanidad de pensar que habían matado al papá y al hermano mayor de 5 chiquillos que estaban allí con ellos y que se habían llevado a su mamá delante de ellos. Ellos no tuvieron humanidad de nada. Cuando yo regreso a mi casa, resulta que no solo habían robado la vida de mi esposo y de mi hijo, que habían destruido mi familia, mi vida, todo mi mundo, sino que habían saqueado mi vivienda. Se llevaron los 3 teléfonos, el de mi esposo, el de mi hijo y el mío, un hidrojet, mi televisor, mi computadora, las herramientas de trabajo de mi esposo, el dinero de los quesos de mi hijo que lo tenía ahorrándolos para su bebé que estaba por nacer, también lo agarraron, las cadenas de bautizo de mi hijo, una cámara fotográfica. Se comieron la comida que estaba hecha, la que mi hijo estaba preparando ese día para mí. Ellos se la comieron y la cruda también decidieron llevársela. Ellos salen a las 5 de la tarde aproximadamente de mi vivienda, no por voluntad propia. Ya cuando se empieza a regar la voz de lo que había ocurrido en mi vivienda, los vecinos de la zona empezaron a acudir a mi casa y empezaron a trancar la vía y a quemar cauchos,
porque sabían la gran injusticia que se había ocurrido en mi casa, la gravedad de lo malo de esta gente, de estos delincuentes, porque lamentablemente esta es una banda organizada de asesinos y ladrones que tienen licencia para matar a quien ellos quieran. Cuando la gente se da cuenta de esto y van y trancan, ellos salen huyendo, porque luego salieron huyendo cuando vieron lo que estaba ocurriendo. Pero ellos estuvieron en el porche de mi vivienda, comiendo, tomando, fumando, riéndose, mientras que todo el que se acercaba porque quería información acerca de mi familia lo apuntaban con sus armas, con insultos, y le decían que si quería que lo volaran la cabeza ellos también, y cosas por el estilo. A los familiares que lograron medio hablar con ellos le decían que mi esposo y mi hijo estaban detenidos, pero no fue así. Y a mi hijo tenemos la seguridad que lo asesinaron en su cuarto, porque su cama está llena de sangre. Así que no se pudo haber enfrentado en mi cuarto a estos efectivos sin que hayan impactos de balas en las paredes, ni nada por el estilo. Y a mi esposo lo matan en el porche de mi vivienda, en el patio, en el fondo. De verdad que yo no sé cómo tomar esto, porque si bien es cierto que en Estados Unidos existe la pena de muerte, hasta donde tengo entendido, son personas que son juzgadas y que tienen luego un derecho a réplica, donde va un abogado y los defiende y todo aquello. Y aquí lamentablemente en Venezuela, el CICPC ahorita tiene el derecho, porque lo veo de esa manera, porque así lo hacen y todo queda impune, de que ellos llegan, ellos juzgan, ellos sacan sus conclusiones y hacen lo que quieren, juzgan y ejecutan, y ese fue mi caso. Yo quería enseñarles a ustedes algo que mi hijo escribió, que lo tenía en el frente de su cama, porque él decía que esa era su visión de ser. Y dice así, dice, visión. Mi visión es ser el mejor ingeniero del mundo. Misión. Misión. Terminar mis estudios de ingeniería y ser dueño de mi misma empresa, porque así hablaba él, de mi misma empresa. Y meta, llegar a las 6 semanas, ser padre y ver mi hijo nacer, porque mi hijo quería ser el mejor hombre del mundo para su hijo, que estaba por nacer, el cual no llegó a conocer, ya que mi nieto nació el día que entierran a mi hijo. El mismo día que lo estaban enterrando, estaba naciendo mi nieto. Este era mi hijo, un niño lleno de sueños, de metas y esperanza. Un chico que es delincuente, no escribe esto, no sueña con ser el mejor en algo bueno, como dice, ser el mejor ingeniero del mundo, porque su papá era mecánico y él decía que no iba a ser un mecánico pichachero, que él iba a ser un ingeniero mecánico, iba a ser un gran padre, y lamentablemente gracias al CICPC de Guarenas, de vehículos, esto no va a ser. Y por último, señor presidente, usted dice ser el presidente humilde, el presidente obrero, el presidente del pueblo. ¿Cómo es posible que hoy por hoy los cuerpos del Estado que están a su mando, al mando de la nación, que son los entes en los que uno debería resguardarse y sentirse protegido, son los que nos están matando? ¿Cómo usted, señor presidente del pueblo, permite que sus policías, de que sus efectivos nos estén aniquilando? Para eso hay tribunales, creo, porque aún cuando mi esposo y mi hijo hubiesen sido delincuentes, debieron llevarlos ante un tribunal y debieron ser juzgados. Ellos no son Dios, ni usted, ni nadie para juzgar de esa manera. Y yo, de verdad que me da mucho temor estar aquí hoy haciendo todo esto. Pero no puedo acostarme
y saber que yo me voy a acostar cuando mi hijo ya no está conmigo y las personas que hicieron esto andan libres, campantes y sonantes. Si a mí, a mis hijos o a todos los vecinos que están atestiguando en contra de este crimen les llega a ocurrir algo, yo a usted, señor presidente, lo hago responsable. Y a los efectivos del CI, CPC Guarenas, porque ellos nos amenazaron. Entonces, si a nosotros nos llega a ocurrir algo, yo lo hago responsable a ustedes. Y yo creo que ya no deberían hacerme más daño. Ya dejaron a 5 niños sin su papá, un niño y una niña de 2 y 6 años que eran dormidos por su papá todas las noches. Venga, todas las noches me pregunta por qué su papi no le viene a cantar. Mi niño de 2 años llora por su papá porque él estaba acostumbrado a que lo durmieran ellos. Mi niño de 9 años que practica béisbol siempre llora porque su papá era que lo veía jugar. Y los otros de 12 y 14 años igualmente, porque los fines de semana hay un estadio muy cerca de mi vivienda. Y ellos en ese espacio se sentaban con su papá a ver el juego. Porque en mi casa yo era la de las palabras fuertes, la de los regaños y la del hasta aquí. Y mi esposo era ese padre amoroso a lo que mis hijos tenían derecho. Y compartía con ellos y lamentablemente hoy no están. Entonces, señores del CICPC, yo les pido que ya no me vayan a buscar de hacer más daño. Ya acabaron con mi mundo y el de mis hijos. Por favor, déjennos en paz. Y no pido un favor aquí a nadie, a ningún ente le estoy pidiendo un favor, ni pobrecita Yamilé. Solo les estoy exigiendo que hagan su trabajo. Y el CICPC es Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística. Pues investiguen. Hagan una vez en su vida lo que es. Investiguen lo que pasó y hagan justicia. Eso es todo. Gracias. Gracias, valiente Yamilé. Gracias, señor presidente. Qué triste cuando la violencia viene de manos del Estado. Cuando el propio Estado no solamente no es capaz de controlar la criminalidad, sino que además la produce y la provoca. Concretamente, con el caso de Yamilet, nosotros hemos requerido información al Ministerio Público que la ha suministrado. Hay una fiscal, la fiscal 10, en Guarenas, encargada de este caso. Se ha impreso celeridad en el mismo. El defensor del pueblo, el señor Tarek William Saab, no nos responde. El CICPC, el comisario Douglas Rico, no nos responde. Mañana enviaremos de nuevo comunicación. Comisario Rico, responda por sus funcionarios. Y pues bueno, 98.76% es la cifra exacta de impunidad.